Bienvenidos a Paradigmas y Lenguajes 3, versión cuarentena del 2020. Hoy vamos a ver la introducción al paradigma orientado a objeto, el cual nos va a introducir en un mundo totalmente nuevo, en donde hay que pensar la solución a los problemas de una forma diferente de lo que se pensaba con los lenguajes de otros paradigmas, por ejemplo, el imperativo o el funcional, que estaban de moda en el momento o en auge, cuando se piensa o se lanza este paradigma. Vamos a revisar un poquito la historia, sus metodologías, sus modelos. También vamos a revisar los conceptos básicos que nos vayan a llevar a las características y a los lenguajes propiamente dicho. Pero vamos a arrancar por la historia de los lenguajes. Allá por los años 60, cuando todos los lenguajes de desarrollo de software a gran escala, ¿no? Estos tipos de soluciones, cuando salen, resuelven problemas de proyectos grandes. Porque como cualquier lenguaje, nosotros podemos hacer nuestras cosas pequeñas y va a variar mínimamente, es decir, la potencia de esto se ve en proyectos mucho más grandes. Bien, todo comienza con Simula 67, un lenguaje de programación, de simulación, desarrollado en Noruega. Luego toma la posta Smalltalk, que es un lenguaje completamente orientado a objetos. Y como no había mucha aceptación en el mercado, porque la gente se negaba a cambiar, nace C++, que es un híbrido entre lo que es la sintaxis de C y los beneficios de Simula. Luego viene Java, dentro de los lenguajes importantes, porque después hay un montón de lenguajes orientados a objetos que son igual o más importantes que estos, pero a los fines de la cátedra vamos a hablar de estos 4 lenguajes. Bien, los lenguajes imperativos tenían un pequeño problema, un pequeño gran problema. Están modularizados en archivos, los cuales uno contiene la función main y luego muchos archivos que contienen funciones que van siendo llamados unos a otros, algunas funciones se llaman entre sí, y así se va armando lo que se llama el código espagueti, que es una mala práctica. Yo he programado particularmente en BASIC y ahí es donde más lo he notado. No Visual Basic, BASIC, es decir, años finales y mediados de los 90, aunque ya estaban, Visual ya estaba activo, pero bueno, luego arranqué por ahí por BASIC, solo con el GW Basic que venía con DOS. También se hacen difíciles de mantener. A un nivel de ¿dónde tengo las cosas? A ver, si yo tengo un archivo, tengo que ser muy ordenado con los archivos para darme cuenta en qué función lo tenía. Además hay que tener en cuenta que, hoy los entornos de desarrollo permiten, una implementación muy buena. ¿Por qué? Porque tienen automatizado un montón de cosas, encuentran errores, te los corrigen, te sugieren posibles soluciones. Acá estamos hablando de que estaban con, no digo el Notepad porque no existía el Notepad, pero sí con editores de texto, y luego ese archivo de texto o ese conjunto de archivos almacenados en directorios lo pasaban a los compiladores, a los enlazadores, y recién ahí lanzaban la compilación del programa. Y tenía escasa reusabilidad.
reusabilidad no a nivel de dentro del mismo proyecto, sino que por ahí una empresa hacía un paquete de funciones y si no estaba todo bien documentado y bien armado, se podía reutilizar muy poco. Como les había comentado anteriormente, Simula, que es un lenguaje de simulación, propone convertir estos grandes procesos en pequeños procesos y como bastión toma el objeto que modela la realidad. Es decir, yo tengo un objeto, ese objeto va a tener atributos, va a tener comportamiento y va a ser más modular que anterior, porque no me tengo que acordar del archivo en el que estaba, sino saber en qué objeto fue el que tengo que llamar dentro de mi código. Y también introduce el concepto de herencia, que es importantísimo, que ahí sí me permite una reusabilidad, no solamente entre proyectos, sino dentro del mismo proyecto, porque me permite especializar algo que yo ya tenía hecho. Por ejemplo, vamos a ver, yo ya tengo cómo hacer factura A, B y C. Y luego me dicen, no, pero mira, tenemos que hacer facturas M. Bueno, entonces genero un objeto, una clase a partir del objeto padre de facturas y especializo las funcionalidades para generar una factura M. Smalltalk, que es un lenguaje extremadamente, lleva la orientación a objeto al purismo, es decir, todo es un objeto, todo, absolutamente todo. Es imposible no hacer algo orientado a objetos dentro de Smalltalk. Por ello no tiene tipo de datos primitivos, es decir, no tiene tipos de datos que son una zona de memoria solamente, como veníamos teniendo en otros lenguajes. Y también lleva una de las pilares de la orientación a objeto también a su máxima expresión. Es decir, el estado de un objeto siempre es privado. Es decir, cualquier cosa que esté dentro del objeto, cualquier dato que esté adentro del objeto, está de forma privada y solamente es accesible dentro de ese mismo objeto. Si los otros objetos, para poder interactuar con esos datos, tienen que existir métodos públicos que me permitan acceder a esa información. Luego, como le había contado, como no, a ver, solucioné un montón de problemas, pero no era aceptado. ¿Qué pasó? La gente, como era tan orientada a objetos y venía acostumbrada a programar de una manera imperativa, le resultaba bastante complejo. Entonces a un informático de los laboratorios Bell le proponen hacer un híbrido entre lo que era C, que era el que le venía rompiendo a nivel imperativo, y que soporte objetos. Es decir, no es íntegramente orientado a objetos, es decir, soporta los objetos. Si yo puedo crear objetos en C++. Por eso es multiparadigma, no es totalmente orientado a objetos, es imperativo y orientado a objetos. Y logra esa alta aceptación del mercado que venían buscando. Es decir, la mayoría de todos no de todos los software, pero sí de todos los sistemas operativos, drivers, sistemas que necesiten estar muy cerca del hardware, están programados en C++. También hay programas, lenguajes como Delphi. Lo que pasa es que Pascal es su versión anterior, que también funcionan como C++, son tan buenos como él, pero no lograron esa masificación dentro del mercado. Luego de un tiempo, una empresa, Sun Microsystem,
tenía el pequeño problema de que ellos fabricaban microprocesadores, distintos tipos de microprocesadores para distintos dispositivos, lavarropas, computadora, bueno, un montón de sistemas de hardware. Y tenían el pequeño problema que haciendo un programa lo tenían que compilar para cada uno de esos microprocesadores, que es el problema que tiene C++, que yo tengo que compilar para el procesador que está corriendo. Entonces se les ocurrió hacer un software, hacer un lenguaje, el cual yo me permita escribir el código una sola vez y ejecutarlo en cualquier dispositivo. Eso lo hace a través de una virtual machine. La virtual machine sí está compilada para cada uno de los microprocesadores. Es decir, si hoy sale un micro nuevo y no tiene su versión de virtual machine, el programa Java no va a correr. Otra cosa muy buena que hicieron es tomar la sintaxis de C++. Otra vez, por lo mismo, así como en su momento tomaron la sintaxis de C para hacer C++ para que sea aceptado dentro del mercado, tomaron esa idea, es decir, tomaron la mejor parte de C++, algunas cosas las dejaron de lado, como por ejemplo las clases amigas o la herencia múltiple de clases. Eso Java no lo tiene. Java cumple con la herencia múltiple a través de interfaces, que va después más adelante del curso lo iremos viendo. Y otra cosa que volvía loco a los programadores, por ahí no tanto los programadores de cosas cercanas al hardware, pero sino de sistemas de gestión y de un nivel un poquito más alto, es la utilización de punteros. Manejar los punteros se hace engorroso y además trae algo que es un golazo, que es el garbage collector. El garbage collector me permite a mí, objeto que está en memoria y que no está referenciado por el stack, automáticamente se destruye. En los otros lenguajes yo tengo que acordarme de destruir el objeto porque si no queda ahí ocupando memoria. Bien, acá ampliamos un poquito más el concepto. Yo creo un archivo .java, compilo a un archivo .class. En realidad lo que hace es traducir la escritura del lenguaje natural, pongámosle, a un lenguaje que entiende la virtual machine. Está compilado para virtual machine. Y luego, la virtual machine lo interpreta. Es decir, que en ese caso Java es híbrido. Es decir, primero compila y después interpreta. El concepto de clase. Una clase es la especificación de un objeto. Es a nivel abstracto que es un objeto. Como los planos lo son a una casa. Es decir, yo en un plano tengo cuáles son las especificaciones de esa casa, de cuánto dormitorio va a tener, qué medidas y todo eso. Yo puedo construir varias casas. Entonces, yo a partir de una clase puedo construir varios objetos. Tenemos atributos, que son los datos propios de la clase, como puede ser número de socio. En este caso vamos a modelar un hincha de River, número de socio, apellido, nombre, apodo y nivel de pecho frío. Y el comportamiento, que son los métodos, o para los amigos, las funciones. Dentro de ese comportamiento podemos tener trepar alambrado, cantar, llorar, activar silencio atroz y prender fuego el estadio. Y luego tenemos las instancias de ese objeto, que es el objeto propiamente dicho en memoria. Y acá tenemos dos ejemplos de Gustavo y Scorpion, que son dos objetos que se apegan a la especificación que hicimos. Bueno, como le había nombrado, los atributos son las variables, y lo que nosotros veníamos denominando variables en otros lenguajes, acá son eso.
y los métodos son las funciones. Ambos tienen nivel de acceso, es decir, cómo va a ser el acceso a ese recurso. En el caso de las variables, el tipo de dato de retorno para la función, es decir, qué me va a devolver. Los dos tienen modificadores. Esto depende del lenguaje. Nosotros en Java vamos a ver qué modificadores tenemos para cada uno de los atributos o métodos. Y para los métodos llevan argumentos. Los niveles de acceso. Tenemos el nivel de acceso privado, que es el más restrictivo de todos. Cuando yo defino ya sea un atributo o un método como privado, solo se accede a esa clase. Es decir, solamente pueden ser llamados desde dentro de esa clase, no lo puede llamar otro objeto. Tenemos un siguiente nivel que se llama protegido, que es similar al privado. La única diferencia es que cuando yo extiendo, es decir, yo heredo esa clase, las clases hijas también pueden acceder a esos atributos o esos métodos. Y el nivel público, en donde cualquier objeto del proyecto puede acceder al atributo o método. Uno de los grandes pilares de programación orientada a objetos es el encapsulamiento, en el cual nosotros, como lo decía Smalltalk y lo definió, los datos deben ser privados y deben haber métodos públicos que protejan esos datos. Porque puede ser que yo tenga atributos que no tengan métodos de acceso públicos para yo verlo, es decir, son internos del sistema. Pero ¿qué pasa? En la realidad, y como la orientación objeto modela de arriba, hay atributos que en la realidad no son absolutamente privados. Por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos con una persona, no le tenemos que preguntar el color de piel. Lo vemos y nos damos cuenta, o el color de ojos. Lo que por ahí sí le tenemos que preguntar es la edad o el nombre, porque esos datos son privados, son internos del objeto. Sí o sí, para que exista el polimorfismo debe existir la herencia. ¿Por qué? Porque me permite a mí en una abstracción, supongamos en este caso de un deportista, yo defino quitar balón. Pero depende del deporte, es cómo se quita el balón. Nosotros podemos ver un basquetbolista y un futbolista. Y quitar el balón es absolutamente diferente. Su programación, su forma de hacer la tarea es completamente distinta. Pero el método se sigue llamando lo mismo. El polimorfismo se implementa a través de la sobreescritura de métodos. Bueno, hasta que llegamos, nos vemos la próxima clase.